Solo el 2% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. No venían con forma de cuernos ni empuñaban tridentes. Llegaban como voces susurradas en la oscuridad, como pensamientos que no eran propios, como un frío inexplicable en el interior de las iglesias más sagradas. Para el Vaticano, la verdadera amenaza nunca fue la figura majestuosa del diablo, esa representación altiva y distante. El verdadero terror se ocultaba en las grietas de la rutina. Eran los demonios, entidades menores, pero infinitamente más peligrosas por su cercanía y su acción constante. Mientras el diablo era el estratega, los demonios eran los soldados invisibles de una guerra espiritual librada en las almas humanas. Se infiltraban en monasterios, santuarios e incluso en la conciencia de los propios sacerdotes. Influenciaban decisiones, corrompían vocaciones, causaban enfermedades inexplicables y poseían cuerpos como marionetas de carne. ¿Por qué entonces el Vaticano los temía más que al mismo príncipe de las tinieblas? Porque el diablo era símbolo, pero los demonios, presencia. Eran ellos los que convertían el agua bendita en silencio, la fe en duda y la oración en desesperación. Eran ellos quienes hacían que el mal pareciera común, aceptable, inevitable. Este vídeo revelará por qué, dentro de los muros del Vaticano, los demonios siempre fueron considerados la amenaza más urgente y concreta. Atravesaremos salones ensombrecidos por el tiempo. Revisitaremos exorcismos silenciados por la historia y nos sumergiremos en archivos no oficiales que ocultan la verdadera guerra librada en las sombras de la fe. Estás a punto de descubrir por qué el infierno no empieza con el diablo, sino con aquellos que operan en su nombre. Tras las cúpulas doradas de la Basílica de San Pedro y las plegarias entonadas en latín, existe una doctrina silenciosa, enterrada bajo siglos de teología, que modeló la manera en que el Vaticano concibe el mal. La creencia de que el mundo está constantemente rodeado de fuerzas demoníacas. Más allá del símbolo del diablo, esa figura altiva y remota que encarna el orgullo y la rebelión primigenia, la Iglesia Católica desarrolló desde sus orígenes una teología del miedo fundamentada en enemigos invisibles, activos y sigilosos, demonios menores, sin nombre ni rostro, pero siempre presentes. La distinción entre el diablo y los demonios no es meramente semántica. Mientras que el diablo, o Lucifer, el portador de la luz caída, era una figura arquetípica asociada al gran pecado de la soberbia y a la rebelión celestial, los demonios se consideraban sus extensiones más letales en el plano terrenal. Eran las legiones, los fragmentos de la ruina original, multiplicados para asolar el mundo de los vivos con su influencia corruptora. Y, a diferencia del diablo, cuya presencia era más simbólica y vinculada al orgullo humano, los demonios actuaban como parásitos espirituales, penetrando mentes, corazones e incluso las estructuras mismas de la Iglesia. Fue Santo Agustín quien afirmó por primera vez que los demonios pasean entre nosotros aunque invisibles, atentos a cada falla de la voluntad humana. Para los teólogos medievales, esto significaba que la guerra contra el mal se libraba en lo cotidiano. Cada duda, cada pensamiento lascivo, cada debilidad era potencialmente una infiltración demoníaca. La idea del mal cotidiano sustituyó el temor al infierno distante por un terror íntimo, doméstico y psicológico. El diablo podía inspirar miedo en conceptos, pero eran los demonios quienes se ocultaban tras los ojos de los niños, en los gestos de los fieles y en las pesadillas de los monjes. Durante el periodo de la Inquisición, esta visión se intensificó. El Tribunal del Santo Oficio
se levantó no solo para cazar herejes, sino para detectar la acción de los demonios detrás de las herejías. La brujería, los pactos y las posesiones, todo era visto como manifestación concreta de la influencia demoníaca en el mundo. El diablo podía ser el arquitecto del plan, pero eran sus secuaces quienes edificaban las estructuras del pecado. Y por eso, el temor del Vaticano recaía sobre lo invisible, lo microscópico y lo fragmentado. Los grimorios usados por los exorcistas, como el famoso Rituale Romanum, no solo nombraban a Satanás como enemigo, sino que listaban cientos de demonios específicos, con funciones y poderes distintos. Algunos provocaban enfermedades, otros desorden sexual, otros actuaban en entornos religiosos, fomentando cismas y corrupción interna. Ese catálogo del mal no era simbólico, era una herramienta práctica de combate que demostraba que la presencia demoníaca se consideraba factual, cotidiana y operativa. La teología del miedo servía a dos propósitos. El primero, proteger espiritualmente a los fieles, enseñándoles a reconocer y resistir las tentaciones. El segundo, más oscuro, mantener el control. Porque si el mal puede estar en cualquier lugar, en tu casa, en tu hijo, en tu sacerdote, entonces es imprescindible confiar plenamente en la autoridad de la Iglesia como intérprete única de lo sagrado y lo profano. El miedo a los demonios alimentaba la necesidad de esa intermediación espiritual, que era el monopolio del clero romano. En los seminarios, muchos sacerdotes eran advertidos de que los ataques demoníacos no eran metáforas, sino realidades concretas. Algunos registros secretos, hoy accesibles solo para unos pocos estudiosos, narran episodios en los que seminaristas fueron sometidos a graves pruebas espirituales, donde visiones, voces e incluso manifestaciones físicas ocurrían en espacios de clausura. Tales experiencias se consideraban pruebas no de fe, sino de resistencia contra las fuerzas que se infiltraban, incluso en los lugares más sagrados. La lógica del enemigo invisible no solo aterrorizaba a los fieles, sino que moldeaba toda la estructura de vigilancia espiritual del Vaticano. Era como si la propia Iglesia estuviera sitiada, constantemente en estado de alerta contra fuerzas que no se veían, pero que se sentían. Este estado de guerra espiritual perpetua justificaba la práctica de exorcismos, las oraciones en latín, los rituales secretos y los códigos internos que solo los más altos miembros de la jerarquía comprendían plenamente. Y, en el centro de este laberinto de sombras, se insinuaba una verdad desconcertante. Tal vez el miedo más profundo del Vaticano no fuera el diablo como señor del infierno, sino la certeza de que el infierno ya se había infiltrado entre los vivos y que sus agentes estaban por todas partes, incluso dentro de los muros de la propia fe. No rugen, no derriban puertas ni anuncian su llegada con truenos o olor a azufre. Los demonios que el Vaticano más teme son aquellos que operan en silencio, moldeando pensamientos, corrompiendo intenciones y convirtiendo la fe en rutina sin alma. Habitan el espacio entre la oración y la duda, entre el ritual y la hipocresía, y es en ese intervalo invisible donde su presencia resulta más peligrosa y más real. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se forjó en el reconocimiento del mal como una presencia activa en el mundo. Pero no era el mal grandioso y apocalíptico encarnado en el diablo con todos sus nombres y mitologías. Era el mal que se infiltraba en los gestos diarios, en las miradas distraídas, en las palabras murmuradas en la oscuridad. Para el Vaticano, los demonios no habitaban solo las leyendas. Caminaban por las sacristías, se sentaban en los bancos de las iglesias y, a veces, susurraban al oído de los propios clérigos.
Existen relatos de monjes que, en pleno estado de oración, empezaron a escuchar voces que se burlaban de su fe o que sutilmente los instaban a abandonar sus votos. Esos testimonios no se consideraban locura o ensoñación. Eran pruebas tangibles de la presencia demoníaca. Era habitual que clérigos experimentados advirtieran a los novicios de que cuanto más cerca estuvieran de la santidad, mayor sería el interés de los demonios por derribarlos. La lógica era cruel y perversa. Cuanto más luz portara a alguien, más sombras intentaban envolverle. Esta amenaza cotidiana era tan real que muchos monasterios mantenían hasta el siglo XIX celdas de aislamiento donde los monjes afectados por intensas tentaciones espirituales eran vigilados constantemente mientras se realizaban exorcismos silenciosos fuera de la vista del mundo. No era raro que estos monjes sufrieran pesadillas recurrentes, parálisis nocturnas, hemorragias inexplicables o una sensación permanente de ser observados. Todo ello se atribuía a demonios específicos cuyo propósito era quebrar la mente antes que el alma. En el seno de la Iglesia también creció la convicción de que los demonios actuaban con mayor eficacia cuando nadie los percibía. Mientras el diablo exigía adoración, los demonios preferían el anonimato. Su victoria más sublime era hacer que el mundo dudara de su propia existencia. Y así, mientras la sociedad moderna se reía de la idea de posesiones, el Vaticano seguía autorizando exorcismos en secreto, investigando fenómenos paranormales en conventos y guardando bajo llave los informes sobre influencias demoníacas en personalidades de la jerarquía eclesiástica. Esta amenaza se volvía aún más delicada cuando afectaba a los fieles. Uno de los relatos más perturbadores de los archivos no oficiales de la Congregación para la Doctrina de la Fe describe a una mujer que, durante años, asistía a misa diariamente, comulgaba y rezaba el rosario. Y aún así empezó a oír blasfemias durante las homilías, no en la boca del sacerdote, sino dentro de su mente. Comenzó a tener visiones durante la Eucaristía, viendo el pan convertírsele en carne podrida y el vino en sangre hirviente. Médicos no hallaron trastorno físico o psicológico alguno. El Vaticano autorizó un seguimiento espiritual intensivo y tras meses de rituales, la mujer dejó de experimentar esas visiones. Pero el temor persistió. ¿Cómo pudo un demonio penetrar tan profundamente en alguien tan devota? Aquí reside el miedo esencial del Vaticano. La constatación de que la fe por sí sola no es un escudo infalible contra los demonios. Al contrario, en muchos casos, la fe es la carnada. Numerosos relatos de posesiones no procedían de ateos o herejes, sino de sacerdotes, monjas y fieles fervorosos. Y esa realidad desestabilizaba cualquier lógica simple de combate al mal. Si ni los más santos estaban a salvo, ¿qué les quedaba al resto? Dentro de las paredes del Vaticano, este entendimiento condujo a una vigilancia constante. Arquitecturas simbólicas, espejos que nunca reflejan imagen nítida, puertas que no se abren desde el exterior y cámaras de oración aisladas. Se crearon no por mero capricho estético, sino como formas de contención simbólica. En ciertas salas no se permitía rezar en voz alta por miedo a despertar entidades adormecidas. Hay documentos que indican que ciertos manuscritos, copias de evangelios apócrifos, oraciones prohibidas y tratados demonológicos, se guardaban en cofres protegidos por bendiciones diarias, como si el propio papel pudiera transmitir contaminación. Los demonios cotidianos no eran espectaculares, sino meticulosos. Un desaliento repentino, una ira sin motivo, un impulso destructivo en medio de una misa. Todo podía ser obra de ellos. Y lo más aterrador para los sacerdotes era que, en la mayoría de los casos, los poseídos ni siquiera sabían que estaban siendo usados. La posesión
Según los exorcistas veteranos, no siempre era teatral. En muchos casos era sutil, como una infiltración de ideas, un desplazamiento suave de lo que uno es hacia lo que teme ser. Esta concepción dio forma a toda una filosofía de combate espiritual basada en la vigilancia interna. La confesión se convirtió no solo en un sacramento de perdón, sino en un escudo contra el avance demoníaco. El ayuno y la penitencia no eran meros actos de purificación, sino maneras de hacer el alma menos atractiva para entidades que se alimentaban del exceso y del placer. Y la oración no era solamente una devoción, era un escudo, una espada y una barrera invisible contra quienes rondaban el mundo invisible. En suma, los demonios que el Vaticano más temía no eran esos de las antiguas ilustraciones, con ojos llameantes y alas negras. Eran los que no se veían, pero se sentían. Los que caminaban al lado de los fieles sin ser advertidos. Los que sembraban dudas en medio de la fe. Y quizás también los que susurraban dentro de la curia, ocultos bajo las blancas vestiduras del clero. El infierno rara vez anuncia su llegada. Se infiltra, penetra. Se sienta a la mesa como un invitado disfrazado, revelando su presencia solo cuando ya es demasiado tarde. Esa fue precisamente la percepción que se propagó por los corredores del Vaticano a lo largo de los siglos. Más que temer la figura altiva y mítica del diablo, el mayor temor residía en la posibilidad concreta de que el infierno ya estuviera presente, no como metáfora, sino como una realidad invisible que se manifestaba a través de posesiones, corrupciones y señales casi imperceptibles de decadencia espiritual. Para la Iglesia, la posesión demoníaca nunca fue un espectáculo teatral, como muchos imaginan. Los casos más temidos no implicaban cabezas giratorias o levitaciones, sino cambios sutiles de personalidad, conocimientos imposibles y, sobre todo, una aversión visceral a todo lo sagrado. El proceso era insidioso. Comenzaba con un sueño extraño, una inquietud constante, una repulsión progresiva a la oración. En poco tiempo, la persona mostraba señales físicas, marcas en el cuerpo, convulsiones sin explicación, cambios en el tono de voz, siempre alternadas con momentos de lucidez, como si la entidad jugara con la víctima y los exorcistas. Y lo más perturbador, muchos de esos casos no involucraban a personas corrientes. Relatos secretos, conservados en diarios de exorcistas, muestran que sacerdotes, obispos e incluso cardenales fueron considerados poseídos. La posesión, en esos niveles, no era solo espiritual, sino institucional. Era como si los demonios intentaran conquistar puestos estratégicos dentro de la estructura eclesiástica para difundir su influencia con mayor eficacia. Uno de los casos más oscuros registrados en los archivos del Vaticano ocurrió en el siglo XVII, en el convento de Laudun, Francia, donde un grupo de monjas comenzó a mostrar síntomas clásicos de posesión. Lo más aterrador fue que todas acusaban al mismo hombre, el padre Urbain Grandier, de haber hecho un pacto demoníaco para seducirlas espiritualmente. El caso se convirtió en escándalo público. Grandier fue juzgado, torturado y quemado vivo. Pero hasta hoy los estudiosos debaten si fue víctima de una conspiración o realmente instrumento de algo más siniestro. Lo que pocos saben es que documentos posteriores hallados en archivos secretos del Vaticano describen que, tras su ejecución, el convento siguió siendo atormentado por fenómenos inexplicables, objetos volando, voces provenientes de las paredes y visiones colectivas de figuras encapuchadas. Estos eventos reforzaron una creencia profundamente arraigada en el Vaticano. El mal no solo se manifestaba para desafiar la fe, sino para instalarse en sus entrañas.
Era en los propios recintos de la santidad donde los demonios hallaban su morada más eficaz. Y al hacerlo, se volvían casi imposibles de detectar, pues ¿quién se atrevería a dudar de la santidad de un obispo? ¿Quién acusaría a un confesor de servir a las tinieblas? Esta forma de posesión institucional es lo que muchos teólogos llamaban infestación espiritual de las estructuras. No se trataba de un individuo, sino de una orden completa, una parroquia o una congregación entera corroída desde dentro por fuerzas que operaban en la clandestinidad. No era necesaria la algarabía de gritos o ojos en blanco. Bastaban decisiones erróneas, distorsiones doctrinales, abusos silenciosos y una lenta erosión de la verdadera fe. En tiempos más recientes, esta visión encontró eco en los escándalos modernos. La corrupción dentro de la Iglesia, los abusos sistemáticos y los prolongados encubrimientos fueron interpretados por algunos teólogos no solo como fallos humanos, sino como resultado de la acción de fuerzas invisibles, entidades sin cuerpo, pero con ideas, que no rompían crucifijos, sino valores. Para muchos exorcistas, el mayor exorcismo que el Vaticano debía realizar ya no era contra cuerpos poseídos, sino contra las estructuras que permitían que el mal se infiltrara sin resistencia. Se dice que ciertos archivos nunca salieron a la luz porque contenían relatos de posesiones dentro de las propias oficinas del Santo Oficio, documentos que se borraban solos, luces que se apagaban a horas fijas e incluso voces en latín antiguo, registradas en salas vacías durante investigaciones de herejías internas. Esos fenómenos no fueron reconocidos oficialmente, pero guardias, monjes e investigadores relataron manifestaciones cuya naturaleza excedía cualquier explicación racional. Un episodio muy comentado entre estudiosos del ocultismo vaticano involucra un manuscrito sellado conocido como Codex Maleficium, supuestamente guardado en la Biblioteca Apostólica, con registros de posesiones que habrían influido en decisiones papales en momentos críticos de la historia. Aunque su existencia oficial nunca se confirmó, persisten rumores de que ciertas encíclicas se modificaron apresuradamente por temor a que hubieran sido inspiradas por entidades malignas infiltradas en las redacciones originales. Pero quizás lo más aterrador de la posesión demoníaca, desde la perspectiva del Vaticano, no es cuando resulta evidente, sino cuando se confunde con la normalidad, cuando el poseído no grita, sino sonríe, cuando su misión no es destruir, sino desviar, cuando su voz suena dulce y carismática, pero su corazón late con intenciones profundamente corruptas. Este tipo de influencia es lo que más asusta en los corredores del poder eclesiástico, el mal vestido de bien, la oscuridad escondida en la luz. Entonces, la posesión se torna corrupción, un proceso lento y gradual que no arrebata el alma de una vez, sino que la debilita con pequeñas concesiones. Un ritual olvidado aquí, una omisión allí, una decisión política que prima el prestigio sobre la verdad espiritual. La corrupción demoníaca es el cáncer de la fe, silencioso e indoloro al principio, pero letal en su avance. Y el Vaticano lo sabe. Por eso, mientras el mundo moderno desacredita la idea de demonios, el Vaticano mantiene a sus exorcistas, sus oraciones de protección y sus rituales secretos, porque, en el fondo, el temor no está en el espectáculo, sino en la infiltración. No es el monstruo que ruge, sino el que susurra. No es el infierno anunciado, sino el que ya está entre nosotros, actuando con paciencia, inteligencia y un conocimiento íntimo de las debilidades humanas. En el núcleo de la doctrina católica, el diablo es más que un enemigo, es un símbolo, una figura teológica diseñada para representar el colapso de la rebelión contra Dios, la soberbia que condujo a la caída,
la negación absoluta de la luz. Sin embargo, ese símbolo rara vez se manifiesta en el mundo físico. Es invocado en textos, pinturas y sermones, pero permanece lejano, envuelto en misterio y grandeza. Es la idea del mal absoluto, pero no su manifestación cotidiana. En cambio, los demonios no son conceptos abstractos, sino agentes, actores que ejecutan lo que el diablo simboliza. A lo largo de los siglos, el Vaticano comprendió esta distinción con creciente claridad y temor. El diablo inspira, pero son los demonios quienes ejecutan. Él es el arquitecto de la caída, ellos, los albañiles de la ruina. Mientras el diablo representa el origen del mal, los demonios son sus tentáculos en el mundo, sus herramientas operativas. Y por eso en la práctica, el foco de las acciones de contención espiritual siempre estuvo dirigido a estos seres menores, pero mucho más activos. La teología católica nunca necesitó que el diablo se manifestara físicamente para justificar su lucha espiritual. Su mera existencia simbólica bastó para edificar una estructura de vigilancia y combate. Él fue el adversario invisible, el espejo sombrío de la divinidad. Pero los demonios sí debían enfrentarse con agua bendita, crucifijos, ayunos y exorcismos. Invadían hogares, corrompían pensamientos y poseían cuerpos. El diablo inspiró la caída de Adán. Los demonios inspiran la caída diaria de miles. En el simbolismo esotérico presente en los rituales vaticanos, esta división resulta aún más evidente. El diablo es el eje de la sombra, el trono del no ser. Los demonios, en cambio, son las piezas de la maquinaria, los espíritus menores que vibran al borde de la realidad y encuentran fisuras en la psique humana. Esta visión resuena también en los textos apócrifos y grimorios, donde el diablo se menciona con reverencia temerosa, pero los demonios se describen con detalles operativos, nombres, funciones, jerarquías y modos de invocación o destierro. Son tratados como criaturas, no como ideas. En los exorcismos oficiales del Vaticano, rara vez se invoca directamente el nombre del diablo. En su lugar, los sacerdotes se enfrentan a Lucifer solo como el padre de la mentira, centrando su combate en las entidades intermedias que infestan y corrompen. Las oraciones se dirigen contra Baal, Astarot, Belial, Pazuzu y Balak, nombres que el público conoció gracias a películas, pero que figuran en documentos litúrgicos auténticos. El exorcista no lucha contra un símbolo, sino contra una acción directa. No debate el mal filosófico, sino que se enfrenta a manifestaciones específicas del mal. Esta separación entre símbolo y acción es también política. El diablo, como entidad simbólica, sirve de eje a discursos sobre moralidad y pecado. Es la imagen que justifica el sufrimiento como prueba y la tentación como desafío. Pero los demonios, como elementos de acción, permiten a la Iglesia materializar su lucha espiritual en eventos concretos. Un brote inexplicable en un pueblo, un convento asediado por visiones o un fiel afectado por impulsos autodestructivos. Hacen de la Guerra Santa algo tangible y, por tanto, más controlable. Existe además una razón estratégica tras esta distinción. Enfrentarse directamente al diablo implicaría reconocer un rival al nivel de Dios, algo teológicamente peligroso y herético, pero combatir demonios es afirmar la supremacía divina sobre sus criaturas corrompidas. Es una guerra que se puede ganar, y lo más importante, es una guerra que puede librarse en secreto, sin el estruendo apocalíptico, manteniendo vivo el miedo, pero domesticado. De esta dinámica surge una teología en capas. En la cúspide, el diablo, el arquetipo del mal absoluto, necesario para preservar el equilibrio simbólico del discurso cristiano. En el nivel intermedio, los demonios, herramientas del caos, enemigos directos del alma humana. Y en la base, la humanidad, siempre vulnerable
expuesta y dependiente de la intercesión divina y de la autoridad eclesiástica para protegerse. Esta estructura no es solo doctrinal, sino también simbólica y narrativa. Sirve para mantener viva la tensión entre luz y tinieblas, entre salvación y condenación. Y en ese marco, el Vaticano levantó un imperio silencioso de combate espiritual, donde el enemigo más temido no es quien encarna el infierno en su totalidad, sino quien logra penetrar el corazón de un fiel sin que éste lo advierta. El diablo es el rey del infierno, pero son los demonios quienes llaman a nuestra puerta. Si algo aprendió el Vaticano a lo largo de los siglos es que la batalla contra lo invisible exige discreción. Aunque el temor a los demonios moviliza a la fe católica, la lucha contra ellos suele llevarse a cabo tras bambalinas, entre paredes cerradas, envuelta en rituales antiguos y silencios impuestos. Porque admitir abiertamente la presencia demoníaca es admitir que lo sagrado está siendo penetrado, y eso, para una institución erigida sobre la promesa de intercesión divina, es un riesgo imposible de asumir públicamente. En este contexto, los rituales y exorcismos se volvieron la herramienta silenciosa de contención espiritual del Vaticano. El Rituale Romanum, texto oficial de los ritos de exorcismo, fue redactado en el siglo XVII, pero contiene prácticas muchísimo más antiguas, heredadas de tradiciones judías, romanas y cristianas primitivas. Lo que pocos saben es que existen versiones de este ritual que no se difunden al público, versiones restringidas, con invocaciones en lenguas muertas, nombres prohibidos y secuencias que solo exorcistas autorizados por el obispo o por órganos superiores de la Santa Sede pueden ejecutar. Estos rituales siguen una liturgia precisa. Cada gesto, palabra, incienso y objeto posee un significado simbólico profundo. Nada se improvisa. La cruz debe orientarse hacia el poseído en un ángulo específico. El agua bendita se mezcla con sal exorcizada. El latín se mantiene como lengua sagrada por su supuesta fuerza vibracional que, según antiguos demonólogos, hiere directamente a las entidades del plano astral. Y lo más curioso, muchos de estos rituales incluyen momentos de silencio absoluto, instantes en que no se pronuncia palabra porque se cree que ciertas presencias se alimentan del sonido y de la atención. El exorcismo, por tanto, no es solo un enfrentamiento, sino un teatro ritual de contención, un combate simbólico en el que el sacerdote asume el papel de mediador entre dos mundos, y lejos de la creencia popular, el objetivo no siempre es expulsar al demonio. En muchos casos se busca retenerlo, debilitarlo y mantener su influencia bajo control hasta que el cuerpo y el alma del poseído estén lo suficientemente fortalecidos para resistir por sí mismos. Por eso algunos exorcismos duran años, con sesiones semanales y seguimiento constante. Lo más perturbador de esta realidad no es el ritual en sí, sino los silencios que lo rodean. El Vaticano rara vez admite públicamente que enfrenta un caso de posesión. Los exorcistas oficiales, como el fallecido padre Gabriele Amor, hablaban de sus casos bajo estrecha supervisión y con límites discursivos muy definidos. Muchos informes se archivaban como fenómenos psicosomáticos, incluso cuando había manifestaciones físicas inexplicables. La regla era clara: anteponer siempre la imagen de la Iglesia, porque admitir la frecuente manifestación del infierno entre los fieles sugeriría que la protección divina había fallado. Estos silencios también se extienden a los rituales internos del propio Vaticano. Existen salas específicas, algunas subterráneas, otras disfrazadas de capillas ordinarias, donde se realizan rituales de purificación no en individuos, sino en objetos, documentos, reliquias e incluso decisiones.
Cierta vez, un manuscrito rescatado de una biblioteca medieval llegó al Vaticano despidiendo un olor extraño y provocando náuseas en quienes lo manipulaban. Antes de examinarlo, fue sometido a 3 jornadas continuas de oración. Solo entonces, los especialistas pudieron tocarlo sin experimentar efectos adversos. También hay rituales de silenciamiento espiritual para casos en que se sospecha la influencia demoníaca sobre el pensamiento o las palabras de un líder eclesiástico. En esos procedimientos, el sacerdote no es exorcizado directamente, sino sometido a una secuencia de oraciones, ayunos y vigilancias destinada a cortar la influencia externa sin levantar sospechas públicas. Es una cirugía espiritual a ciegas, pero con precisión adquirida tras siglos de experiencia. El problema es que estos silencios generan una penumbra donde mito y verdad se confunden. Muchos casos nunca llegan al conocimiento público y, cuando lo hacen, ya están tan distorsionados que resultan indistinguibles de la ficción. Esto favorece el propósito institucional de la Iglesia, pero también profundiza el misterio, porque donde hay silencio, el miedo crece, y donde el miedo florece, los demonios se alimentan. La estructura que sustenta esta estrategia es la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de preservar la ortodoxia de la fe y de gestionar todo lo relacionado con herejías, manifestaciones espirituales y fenómenos sobrenaturales. Desde su creación, esta congregación acumuló no solo poder teológico, sino un vasto archivo de fenómenos demoníacos conservados en expedientes a los que pocos tienen acceso. Se dice que algunos de esos documentos están escritos a mano con instrucciones precisas sobre cómo tratar demonios específicos que fueron enfrentados y contenidas, pero nunca erradicados. Por eso, aunque el mundo moderno reniegue de lo sobrenatural, el Vaticano sigue operando a su manera. Los rituales continúan, los exorcismos se siguen autorizando y los informes se archivan en secreto. Porque para la Iglesia, la guerra contra los demonios es una contienda permanente. Y el silencio, su arma más poderosa. Tras los vitrales de colores, los himnos sagrados y las palabras suaves de los sermones, se oculta una realidad que pocos se atreven a enfrentar. Para el Vaticano, el mal nunca fue una fábula. Tampoco se reduce al diablo. La auténtica amenaza habita en las sombras silenciosas, en los pensamientos desviados, en las tentaciones invisibles, en los demonios que operan sin ruido, carcomiendo el alma humana no con el terror explícito, sino con la familiaridad. La Iglesia Católica, con su tradición milenaria, comprendió temprano que la batalla espiritual más intensa no se libraba en el cielo ni en el infierno, sino aquí, en la tierra, en los corredores oscuros de los monasterios, en los corazones solitarios de los fieles y en las decisiones tomadas bajo la influencia invisible. El diablo siempre fue el símbolo. Poderoso, sí, pero distante. En cambio, los demonios, esos están entre nosotros. Nos tocan, nos oyen, nos ponen a prueba. Por eso el Vaticano, en su tradición más oculta, temió y aún teme más a esos agentes del caos cotidiano que al propio Lucifer. Porque no llegan con claridad. Se disfrazan de pensamiento, de duda, de racionalidad. Corrompen con sutileza, contaminan con cercanía. Y cuando percibimos su presencia, ya es demasiado tarde. El espíritu está herido y la fe debilitada. Los rituales secretos, los silencios oficiales, los exorcismos silenciados por la historia, todo apunta a una guerra silenciosa que sigue en marcha, lejos de la mirada del mundo moderno. Una guerra en la que el enemigo rara vez se muestra, pero siempre actúa, y en la que cualquiera de nosotros puede convertirse, sin saberlo, en el próximo campo de batalla. Así que, antes de ignorar el miedo o burlarte del misticismo, pregúntate,
¿Cuántas veces has sentido que algo te observaba incluso estando solo? ¿Cuántas decisiones tomamos sin comprender por qué? ¿En cuántos momentos nos alejamos del bien sin motivo aparente? Las respuestas que buscas yacen en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.